Buenas tardes, por favor indíquenme si se me está escuchando bien. Buenas tardes, sí, sí se escucha. Perfecto. Bien, buenas tardes a cada uno de ustedes. Bienvenidos al curso de complicaciones y secuelas por COVID-19. Es para mí un honor estar con ustedes en esta ocasión. Y una vez más agradecer a Medicina Perú por permitirme estar exponiendo este importante tema. Bien, eh, solo antes de comenzar la exposición, recordar que la información que se está brindando aquí es producto de revisiones bibliográficas y por tanto tiene básicamente fines académicos. Lo que vamos a ver el día de hoy es un poco acerca de lo que es el SARS-CoV-2, la COVID, para poder entender las complicaciones y las secuelas, ¿no? Entonces vamos a manejar esta tabla de contenido, vamos a hablar un poco acerca de la situación epidemiológica, acerca de lo que es el SARS-CoV-2, el agente, la enfermedad, la COVID-19, un poco acerca de la prevención de esta enfermedad basada en estudios recientes, también acerca de cuál es el manejo que se le tiene que dar a esa enfermedad y bueno, después de que ya ha pasado la enfermedad o que ha pasado el tiempo natural de la enfermedad, qué complicaciones, qué secuelas podrían surgir, ¿no? Y entonces, a forma de introducción, voy a presentar primero unos recortes periodísticos acerca de esta pandemia, ¿no? Los pongo siempre como introducción porque nos permiten entender eh, de forma general qué es lo que se conoce acerca de esa enfermedad y nos ubica también dentro de la pandemia y el territorio peruano, ¿no? Si bien es cierto, nosotros escuchamos muchas noticias, a veces a nivel internacional, como la aparición de algunas alternativas terapéuticas o algunas vacunas, no siempre están disponibles en nuestro país, ¿no? O no siempre están presentes en nuestro país o están afectando directamente a nuestro país. Si bien es cierto, estamos en un mundo que cada vez se globaliza más, donde estamos más interconectados, es importante también situarnos en la realidad peruana. Aquí el primer recorte viene enfocado a la aparición del primer caso de la variante británica de COVID-19 en el Perú, ¿no? Nosotros escuchamos a inicios de año la aparición ya del primer caso por la variante británica, ¿no? Y ahora también en las noticias posteriores a ello hemos podido entender, gracias a las declaraciones del ministro, que, bueno, esta variante se ha expandido, ¿no? Y que hay algunos distritos, tanto de Lima como de otros departamentos, que se están viendo más afectados que otros por esta variante, ¿no? Estas variantes tienen características propias, como es la mayor transmisibilidad, que son importantes reconocer para que nos adaptemos a esta nueva situación, ¿no? Por ejemplo, las medidas de prevención podrían orientarse a la aparición de las nuevas variantes, ¿no? Todo eso lo vamos a ver más adelante. También se confirmó el hallazgo de la variante brasilera, primero en estas 3 regiones del país y bueno, posteriormente se ha ido extendiendo, ¿no? Como les indico, hay algunos distritos de Lima donde hay un mayor porcentaje de COVID-19 por una variante en específico. Esas serían las 2 variantes que tenemos ahora en nuestro país, ¿no? La variante brasilera, la variante británica que apareció primero. Pero a la par con la aparición de esas posibles complicaciones en las pandemias, ¿no? La aparición de nuevas variantes nos hace enfrentarnos a nuevos retos, ¿no? Pero eh, de forma contrapuesta a toda esta información, también tenemos noticias alentadoras como la aparición o el avance de la vacunación, ¿no? Nosotros actualmente contamos con 2 vacunas que están siendo aplicadas en nuestro país, es la vacuna Sinopharm y la vacuna Pfizer.
que han ido llegando de poco a nuestro país, ¿no? Y que han comenzado primero a la población que está en la primera línea, que está atendiendo directamente las necesidades de esta pandemia y bueno, posteriormente al grupo de riesgo más destacado, ¿no? Que son los adultos mayores. Esto lo vamos a ver también cuando hablemos acerca de epidemiología. Vamos a hablar un poco acerca del avance de la vacunación también, porque es importante dentro de todo este contexto de la COVID-19. Bien, la situación epidemiológica vamos a verlo desde dos puntos, desde dos frentes, desde el frente mundial y desde el frente ya nacional, ¿no? Las cifras mundiales, vamos a apoyarnos en este buscador que es el Worldometer. Es una página que nos brinda de forma constante actualizaciones acerca del número de casos de coronavirus, el número de muertes atribuidas a esta enfermedad y el número de personas recuperadas también. En una actualización, como ustedes pueden ver en sus pantallas al día de hoy, aproximadamente a lo largo de toda la pandemia, desde el registro del primer caso, han habido más de 158 personas que han sido casos de coronavirus, ¿no? De todas estas personas, 3 millones, un poco más, 3.291.696 muertes atribuidas según el Worldometer. Y bueno, el resto, un porcentaje también de recuperados, ¿no? Si ustedes suman estos dos números, se supondría que deberían de dar el caso total de casos de coronavirus, ¿no? Tanto las muertes como los recuperados, si sumamos, deberían de dar el caso total, ¿no? Pero no es así porque nosotros sabemos que hay casos de reinfecciones, ¿verdad? Y que esos también alteran un poco el registro que se da en esta página. Pero básicamente son cifras que nos van a orientar acerca de lo que ha sucedido en todo el mundo, ¿no? Ese no es un problema definitivamente ni solamente de alguna región o de algún país, es un problema mundial. Hemos visto que las medidas de prevención y las medidas para atacar el coronavirus, como el surgimiento de las vacunas, no solamente se han dado en alguna región determinada del mundo, ¿no? Sino el mundo entero ha estado interesado en esta pandemia porque ha sido un problema que ha afectado a todos. Respecto a las cifras nacionales, nosotros podemos ver distintas fuentes, ¿no? Podemos ver la fuente del SINADEF, por ejemplo, y también podemos ver la fuente de el MINSA. La del SINADEF asociada al registro de defunciones, nosotros sabemos que hay muertes que son directamente atribuidas a la COVID-19, por ejemplo, las neumonías por SARS-CoV-2, o enfermedades que están relacionadas con la COVID-19, ¿no? Quizás posteriores por alguna complicación o alguna secuela. El SINADEF va a registrar estas muertes que están asociadas al contagio, a los casos de coronavirus, ¿no? Entonces, aquí tenemos este gráfico cuya fuente es el SINADEF, como lo pueden ver en esta parte de aquí, la fuente SINADEF, y bien, está actualizada al 4 de este mes, ¿no? Es un gráfico que se realizó con esos datos. ¿Qué podemos observar? Que desde el inicio de la pandemia, definitivamente el número de defunciones diarias totales en el Perú han ido aumentando, ¿no? Ese es un gráfico que precisamente nos representa el número de defunciones diarias totales en el Perú por toda causa. La región morada, la región púrpura que ven acá en la parte inferior, son las atribuidas a causas distintas al COVID-19. Y la parte roja que ven acá es por casos confirmados o sospechosos de COVID-19. ¿No? Como ustedes ven aquí, las muertes asociadas a la COVID-19, tanto por casos sospechosos como casos confirmados, han marcado un aumento bastante evidente del número de defunciones diarias, ¿no? Hemos escuchado tristemente que el MINSA nos reportaba
más de 300 muertes diarias, ¿no? Aquí hay un registro aún mayor, dado de que no solamente está asociado a los casos confirmados de COVID, sino a los casos sospechosos de COVID-19 también. Esto es lo que nosotros vimos durante la primera ola, llegamos a un registro bastante elevado de número de muertes, y bueno, en la segunda ola que estamos atravesando, esto ha aumentado, ¿no? Probablemente tenga mucho que ver el aumento del número de casos con la disminución de las medidas de bioseguridad, las medidas de prevención comunitarias, también con la aparición de las nuevas variantes, tendría que ver con esto, porque si bien es cierto, las nuevas variantes no están relacionadas directamente con casos, con el aumento del número de casos mortales, sí está relacionada con el aumento del número de casos en general, ¿no? Que traerían más complicaciones y más muertes si es que los vemos en números absolutos. Bien, definitivamente ese es un gráfico que nos ayuda a ver el impacto que ha tenido esta enfermedad en nuestro país, ¿no? Algunas personas, probablemente cada vez menos, porque cada vez hay más información al alcance de cada uno de nosotros, creen que esto no es un problema real, ¿no? Este gráfico definitivamente ayuda a explicarles que sí es un problema y que sí es evidente el impacto que ha tenido en nuestro país. El Ministerio de Salud registra a través de su salud el número de casos confirmados por COVID-19, ¿no? Al 6 de mayo, hace unos días, se registró 3.206 casos confirmados en las últimas 24 horas, ¿no? Nuevos casos. Como ustedes podrán entender, esto es un incremento acelerado. Imagínense, si cada día que pasa van a haber 3.000 casos nuevos, definitivamente el aumento va a seguir, ¿no? No hay todavía definitivamente un panorama que nos oriente a pensar de que los casos están disminuyendo y que ya estamos terminando con la segunda ola, ¿no? Aún estamos en un pico de una segunda ola o cerca del pico de la segunda ola, que es bastante preocupante, ¿no? El número de altas para este día fueron 199, pero lamentablemente el número de defunciones fue mayor, 296. Sin embargo, ese no ha sido el peor escenario. Durante las semanas anteriores hemos podido ver que algunos días habían más de 370 muertes, ¿no? Y esto en casos confirmados de COVID-19, ¿no? Ni siquiera en casos simplemente relacionados, sino en casos confirmados. Imagínense el impacto que está teniendo en nuestro país. Aquí nosotros tenemos el número de personas dadas de alta a lo largo de toda la pandemia. Esa ya es la información acumulada. Los casos confirmados, más de 1.800.000. El número de resultados negativos, más de 9.700.000. El número de pacientes hospitalizados, 14.000. Y el número de personas muestreadas a través de toda la pandemia, más de 11.000. El número de fallecidos, lamentablemente, más de 63.500. Ese es un resumen que suele sacar frecuentemente el Ministerio de Salud a través de sus redes sociales, ¿no? Que es un resumen de lo que aparece aquí en la sala situacional. Esa es una página que constantemente se actualiza para mostrarnos cifras reales de casos confirmados de COVID-19 en nuestro país. Esta es la actualización al día 5, es la última que se registró hasta hace algunas horas. Indicaban aquí el número de hospitalizados, más de 14.228 personas. En la mayoría de los casos, la evolución médica de esos pacientes hospitalizados
ha sido estacionaria, ¿no? Seguida de la evolución favorable y en tercer lugar, la evolución desfavorable. Como vemos, definitivamente la COVID-19 no es una enfermedad que siempre tenga un desenlace fatal, un desenlace complicado, ¿no? El problema es que existe un grupo de riesgo, existen personas que sí están propensos a tener una evolución desfavorable, ¿no? Y bueno, a lo largo de toda la pandemia también se ha visto que no solamente los grupos de riesgo tienen usualmente estos desenlaces, ¿no? Hay personas que aparentemente son muy sanas, son jóvenes y no tendrían por qué tener complicaciones, pero las han tenido, ¿no? Esto se viene estudiando, hay varias hipótesis acerca de esto, pero en definitiva es un problema, ¿no? Aquí vemos salud, es la unidad prestadora de servicios de salud que ha tenido más casos, seguida del MINSA, seguida de los servicios de salud privados y seguido de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Dentro de todos los hospitalizados hay un gran número, el 82% de personas que están hospitalizadas, pero no con un ventilador mecánico, ¿no? Y hay sí un porcentaje, y 17, casi 18% de personas que sí han requerido una ventilación mecánica, o que ahorita están recibiendo soporte con ventilación mecánica. Esto es preocupante porque nosotros sabemos que el número de camas en las unidades de cuidados intensivos o el número de ventiladores mecánicos disponibles en nuestro país es escaso. Definitivamente, si nosotros seguimos al ritmo de 3.000 casos nuevos diarios, no vamos a poder sostener esto, ¿no? De hecho, ya se está viendo la escasez, ¿no? De de estas camas en unidades de cuidados intensivos, de estos ventiladores mecánicos. Vemos cómo cada vez más se reduce el número de ventiladores mecánicos disponibles. En algunos casos se hace una selección según prioridades, que bueno, puede ser bastante triste en algunos casos. Vemos también que según la unidad prestadora de servicios de salud hay diferentes disponibilidades. Por ejemplo, en salud se cuenta con más disponibilidad respecto al MINSA, por ejemplo, o respecto a los privados, que casi no hay disponibles estas camas con ventiladores mecánicos, ¿no? El gobierno regional tendría un poco más, y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú no tendrían disponibles estas camas en unidades de cuidados intensivos. Según el número de fallecidos, según esta sala situacional, actualmente en el Perú la COVID-19 registra una letalidad de 3.45, ¿no? Si nosotros recordamos el pico de la ola anterior, nosotros podemos recordar letalidades que llegaban hasta el 5%, ¿no? Nosotros tuvimos la mayor letalidad en el mundo en alguna ocasión. Sin embargo, probablemente esto haya disminuido gracias a la aparición de las vacunas, gracias a la aparición de otros factores, ¿no? Sin embargo, vemos de todas maneras un incremento en el número de muertes, ¿no? Y a veces es un poco contraproducente, o no entendemos exactamente por qué, si la letalidad está disminuyendo, aumenta el número de muertes. Y bueno, esto es bastante simple, son conceptos epidemiológicos. En realidad la letalidad es el porcentaje dentro de todos los que enferman de personas que fallecen por esta enfermedad, ¿no? Sin embargo, si hay un mayor número de casos, a pesar de que haya disminuido el porcentaje de muertos, el número absoluto de muertes va a incrementarse, ¿no? Es eso lo que se está dando. Vemos también que dentro de estas personas que lamentablemente están falleciendo, hay grupos vulnerables, ¿no? Como son los adultos mayores. En este cuadro de acá, por ejemplo, es bastante evidente esto. El mayor número se registra en adultos mayores, seguido por adultos, seguido por jóvenes, niños y adolescentes, en orden decreciente. En algunos países, en el nuestro todavía no es tan evidente, pero
en algunos países sí se está registrando un aumento de casos fatales en algunos grupos etarios que antes no se estaban viendo, ¿no? Por ejemplo, en adultos jóvenes, y bueno, esto asociado quizás a la aparición de nuevas condiciones en esta pandemia. También se identifica que el sexo masculino es el más afectado, ¿no? Un 66% de personas que fallecen, lamentablemente, se registra de esta forma. Hay varias hipótesis al respecto también, algunas de las cuales se sustenta en la fisiología masculina respecto al número de receptores para el SARS-CoV-2, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso todavía sigue en estudio y no hay una respuesta definitiva. Probablemente la respuesta sea multifactorial. Y bueno, el mayor caso los mayores casos de fallecidos se registran en el Ministerio de Salud, probablemente también asociado a la falta de disponibilidad de camas con ventiladores mecánicos. En salud se registran un poco menos de casos, en domicilios, vía pública, menos casos, en clínicas privadas. Esto también en relación al número de pacientes que atiende cada unidad prestadora de salud, ¿no? Bien, ahora sí, hablemos un poco acerca del SARS-CoV-2. Nosotros a veces hablamos de forma aleatoria de coronavirus, SARS-CoV-2, COVID. Entendamos que son cosas distintas. El SARS-CoV-2 es el agente que ha causado toda esta pandemia. Es el nombre que la Organización Mundial de la Salud le dio al virus. La COVID-19 es la enfermedad causada por ese SARS-CoV-2, por ese virus. Y el coronavirus es un grupo amplio de virus al cual pertenece el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, el SARS-CoV-2 es el virus que pertenece a la familia de los coronavirus y que puede causar la enfermedad de la COVID-19, ¿no? Que es una enfermedad que, como nosotros sabemos, es bastante diversa. Puede ocasionar desde condiciones asintomáticas, personas que no presenten absolutamente ningún síntoma, hasta personas que tengan en su mayoría síndrome de distrés respiratorio agudo, severo, requerimiento de camas en las unidades de cuidados intensivos y todas las complicaciones que nosotros conocemos hasta la muerte, ¿no? Entonces es una enfermedad cuya presentación es muy diversa. Hablemos un poquito acerca del virus. El virus es el SARS-CoV-2, como ya les mencioné. Este virus tiene otros integrantes dentro de la familia de los coronavirus. Vamos a mencionar a dos. Tenemos al SARS-CoV y al MERS-CoV. Estos virus aparecieron antes del SARS-CoV-2, aproximadamente 5 años antes, 10 años antes, 15 años antes, y fueron causantes también de brotes epidémicos en los lugares donde se registraron, ¿no? Si bien es cierto, no tuvieron el impacto que tuvo el SARS-CoV-2, sí tuvieron impacto en las regiones donde surgieron. Tenemos, por ejemplo, primero surge el MERS-CoV, que causó el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Eso es importante, dado que nosotros reconocemos cierta similitud, pertenecen a la misma familia con el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces los científicos ya habían estudiado este virus y tenían cierto conocimiento acerca de algunas similitudes que tiene con el SARS-CoV-2, ¿no? Y estas similitudes están basadas en su raíz filogenética, ¿no? Estos tres virus que he mencionado tienen una raíz filogenética en el coronavirus que afecta al murciélago, ¿no? Y bueno, cada uno de estos virus tiene un intermediario, ¿no? Que sería el virus que ataca a cada uno de estos animales. El dromedario, por ejemplo, en el caso del MERS-CoV. En el caso de el SARS-CoV, que es muchísimo más parecido al SARS-CoV-2, precisamente por eso es la similitud del nombre, sería la civeta. Este SARS-CoV causa también una enfermedad que es el síndrome respiratorio agudo severo, es similar a la COVID-19, y el SARS-CoV-2, que es responsable de la COVID-19, cuyo intermediario probablemente sea el pangolín, no, aunque todavía sigue en estudio.
¿Qué conocemos acerca de este virus? Conocemos que es un coronavirus, pero dentro de los coronavirus existen alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus. Este sería un beta coronavirus. Digamos que es una subclasificación. El material genético siempre distingue a los virus, ¿verdad? Este virus tendría el ARN de cadena simple. Dentro de toda su estructura tiene proteínas que van a distinguir, que van a definir esta estructura. Tenemos a la proteína S, a la proteína M, a la proteína E, a la proteína N. La proteína S es probablemente una de las más importantes porque digamos que es la llave con la cual el virus ingresa a nuestro organismo. Es esa proteína que es reconocida por el receptor humano y permite el ingreso del SARS-CoV en nuestro organismo. Es precisamente estas proteínas en formas de espigas que sobresalen a la esfera viral, ¿no? Estas como espinas que ustedes pueden observar aquí, esas son las proteínas C. La proteína M está en la membrana, la proteína E en la envoltura y la proteína N asociada al material genético. El receptor que reconoce a la proteína S es el receptor de enzima convertidora de angiotensina 2, ¿no? También conocido como ECA2, que se encuentra distribuido en diversos órganos, en los pulmones, en el corazón, en el riñón, en el ilio, en los intestinos, en la vejiga. Entonces, son algunas características que nosotros conocemos de este virus. Aquí podemos ver la estructura quizás más clara, acá la proteína S, la proteína M formando parte de la membrana, la proteína E de la envoltura, la proteína N asociada al material genético, ¿no? Que como nosotros sabemos es ARN, el material genético presente en ese SARS-CoV-2. Esta es la estructura de la proteína S, ¿no? Digamos que es un acercamiento a la proteína S. La proteína S cuenta con 3 bastones que son similares entre sí. Acá podemos distinguirlo como celeste, amarillo, morado, ¿no? Cada uno de esos 3 bastones cuenta con 2 subunidades que podríamos verlas aquí graficadas, ¿no? Dentro de la subunidad 1 encontramos a lo que se conoce como el RBD, que es el Receptor Binding Domain, que es exactamente el punto donde la proteína S se une con el receptor ECA2, ¿no? Esa es una de las zonas más importantes y está ahí en la proteína S. Es gracias a esa zona que nuestro organismo reconoce el virus y permite su ingreso. ¿Cómo así permite? Aquí vemos que está el SARS-CoV-2, ha ingresado a las mucosas, está en contacto con las superficies de nuestro organismo y mientras va recorriendo nuestro organismo, se encuentra con el receptor ECA2 o AC2 o enzima convertidora de angiotensina 2. Se encuentra con este receptor, como lo ven acá, y se encuentra con su correceptor, el TMPRSS2. Se encuentra con su receptor y su correceptor, y gracias a este encuentro se permite el ingreso del virus a la célula por endocitosis. De la misma manera, el material genético es liberado, el ribosoma lo reconoce, comienza la transcripción la traducción de proteínas y comienza la replicación, ¿no? Se comienzan a producir estas proteínas estructurales, la proteína S, la proteína M, la proteína M y la proteína E. Cuando ya están estos componentes sintetizados, comienzan a unirse y a formar nuevos virus, ¿no? Nuevas unidades de virus. Es así que ingresa, digamos, un virus a la célula y salen numerosos virus. Es así que aumenta la carga viral. Imagínense, ustedes recordarán que al inicio de esta presentación yo mostré cifras mundiales, ¿verdad? Y habíamos dicho de que más de 150 millones de casos se habían registrado a lo largo de toda la pandemia. Imagínense, si ese número de casos se ha dado
a lo largo de todo el mundo, imagínense cuántas replicaciones así como estas han habido. Han habido muchísimas, sin duda, ¿verdad? Porque imagínense, esto solamente es en una célula de un individuo. Imagínense cuántas veces ha ocurrido esto. Bien, esta replicación que ustedes pueden observar aquí se ha dado millones de veces, billones de veces. Y en algunas ocasiones ha habido algunos errores por parte del ribosoma, por parte de las proteínas ensambladoras, que ocasionan precisamente estas variantes. Es aquí donde se producen las nuevas variantes, ¿no? Precisamente por el avance del virus. Y conociendo nosotros algunas características del virus, podemos conocer cómo se da la transmisión. Se sabe que la principal forma de transmisión es a través de aerosoles, ¿no? No de gotas respiratorias también. Sin embargo, gracias al uso de mascarillas, eso digamos que podría disminuir. Nosotros sabemos que nosotros adquirimos principalmente la enfermedad por las vías respiratorias. Nosotros respiramos la enfermedad. Cuando está en un ambiente contaminado, cuando estamos nosotros sin protección en un ambiente contaminado, podemos exponernos a este virus. Es por eso que últimamente se dan las medidas del uso de doble mascarilla sustentados en estudios científicos que vamos a ver aquí. La principal forma de transmisión por las vías respiratorias, especialmente cuando es que la persona posiblemente infectada expulsa más contaminantes que podrían quedar suspendidos en el ambiente y que podrían ser respirados por otra persona. Cuando la persona tose, estornuda o habla, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos a una persona que precisamente se quita la mascarilla para estornudar, para hablar, para toser, estamos viendo que básicamente está liberando más partículas al medio ambiente que potencialmente podrían estar contaminadas, ¿no? Entonces, esto definitivamente es una conducta que se debería de eliminar. Y nosotros como personal de salud tenemos la responsabilidad de transmitirlo, ¿no? Los aerosoles principalmente se quedan suspendidos en espacios cerrados, es por eso que se limitan los aforos, es por eso que se fomenta la ventilación, es por eso también que hay algunos espacios que aún no son abiertos porque no cuentan precisamente con las formas de ventilación. Es porque si hay alguien que está contaminado, alguien que tiene la enfermedad que tiene, el SARS-CoV-2 en su organismo, va a liberarlo mediante la respiración. Y esas gotitas que él expulse cuando tose, habla, cuando estornude, van a estar suspendidas en el ambiente, ¿no? De repente nosotros pensamos que esto es un poco exagerado. Sin embargo, una persona que se saque la mascarilla en el ambiente cerrado y entre otra, aunque él se la coloque en ese momento, el ambiente ya está contaminado y la persona que ingresa podría contaminarse, ¿no? ¿Por qué? Porque la transmisión básicamente es por el contacto del virus con nuestras mucosas, ¿no? Si bien es cierto, esto cada vez se va modificando más con predilección a la mucosa respiratoria, aún se recomienda que se mantenga la mucosa ocular y otras mucosas cubiertas, ¿no? Por eso es que se utilizan lentes, por eso es que se utilizan estas mascarillas faciales, ¿no? Para evitar que nuestras mucosas ocular, oral, nasal estén expuestas. También hay posibilidad de el contagio por fomites, pero esto cada vez es menor, ¿no? O sea, se da predominio a la principal forma de transmisión. Pero ¿cómo alguien podría contagiarse a través de fomites? Por ejemplo, alguien que labore en una unidad de cuidados intensivos, donde hay alta carga viral, toca una superficie contaminada que después la puede llevar a una de estas mucosas, puede contaminarse, ¿no? Entonces, eso también hay que tener cuidado. Entonces, conociendo estas formas de transmisión, nosotros vamos a poder establecer las medidas de prevención. Hablemos un poco acerca de las nuevas variantes. Tenemos la variante B117, conocida también como la variante británica.
Estas dos líneas de aquí son otras denominaciones que se les da a esta variante británica. Aquí variante bajo investigación o variante under investigation, 2020 porque apareció en el 2020 y 1 del 12 porque fue la primera en aparecer en diciembre, ¿no?, del 2020. Y variante de preocupación o of concern, porque fue la primera variante en diciembre del 2020 en causar preocupación, ¿no? Como nosotros sabemos, fue identificada en estos países europeos gracias al secuenciamiento genético que ellos realizan, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vimos? Por ejemplo, vimos en Reino Unido que ellos a lo largo, este es el comportamiento que tuvieron, el número de casos nuevos por millón de personas a lo largo de toda la pandemia. Como ustedes pueden observar aquí, este es el primero, el 31 de enero del 2020, ¿no? Donde no habían casos, llega la enfermedad a su país, comienza a haber un pequeño incremento, sin embargo, se controla rápidamente, y es en septiembre del año pasado que comienza a haber un aumento sin precedentes, ¿no? No había habido precedentes en una primera ola de un incremento tan grande del número de casos, ¿no? Y vemos que a inicios de este año esto se complicó aún más, ¿no? Y vemos cómo la curva, en definitiva, hasta el 15 de enero aproximadamente, fue evidentemente ascendente, ¿no? Esto se asoció precisamente a la aparición de la nueva variante, la variante británica. Incluso algunos epidemiólogos la titulaban la bestia, porque como ustedes ven aquí, aumentó el número de casos de una manera bastante importante. A pesar de que ellos ya contaban con la vacunación, por ejemplo, tuvieron que volver a medidas preventivas como la inmovilidad obligatoria y otras medidas que también fueron tomadas por nuestro país, precisamente ante la aparición de estas nuevas variantes. Y bueno, eso tiene que ver un poco también con la forma en la que actúan las vacunas, ¿no? Si bien es cierto, las vacunas previenen los casos fatales de coronavirus y previenen algunas complicaciones, no siempre estas vacunas, algunas más que otras, se relacionan con la detención de la transmisión, ¿no? La Pfizer probablemente sea la vacuna que más asocia a evitar la transmisión, ¿no? Hay vacunas como la Sinopharm que, si bien es cierto, protegen al individuo vacunado, no protegen al entorno. Aquí tenemos nosotros algunas mutaciones por las cuales se dieron esta nueva variante, ¿no? Aquí hubo un cambio de aminoácidos en la posición 501, por lo cual hubo una modificación en la proteína S. Asimismo, hubo otro cambio en la posición 681 entre la subunidad 1 y la subunidad 2 de un bastón de la proteína S, que también ocasionó modificaciones que básicamente estaban orientadas a la mayor afinidad entre la proteína S y el receptor ECA2. La deleción de el aminoácido 6970 también se asoció a esto, ¿no? Pero aún se estudian más detalles, ¿no? Sin embargo, conocemos que básicamente estas mutaciones, que son las 3 mutaciones principales que podemos encontrar en la variante británica, están asociadas a un aumento de la transmisión de la enfermedad. ¿Y cómo es que se da este aumento de la transmisión? Miren, este es un cuadro que nos ayuda a explicar de forma bastante gráfica lo que ocurre con las nuevas variantes. Aquí nosotros tenemos a un individuo que ha contraído el SARS-CoV-2, que está aumentando su carga viral. Ese individuo, cuando sale al exterior, contagia a 3 individuos más. Cada uno de estos 3 individuos puede contagiar a 3 personas. ¿Pero por qué a 3? Esto es porque las infecciones en general tienen lo que se conoce como el número de reproducción. Ese número de reproducción es a cuántas personas en el medio ambiente una persona infectada puede contagiar, ¿no? Entonces, en el caso del SARS-CoV-2 de Wuhan, donde apareció esta enfermedad, en el lugar donde apareció, era aproximadamente de 3, ¿no? 2.5 a 3. Entonces, cada individuo contagia a 3 personas.
y es así que vemos un aumento del número de casos. Sin embargo, con la nueva variante, este número de reproducción se modifica y en lugar de ser 3, pasa a ser 4. Entonces, quizás nosotros si lo vemos solamente relacionado a una persona, podemos pensar que esto no tiene un impacto tan grande, ¿no? Pero en realidad sí, miren, una sola persona, ¿cuántos casos ocasionaría al cabo de 4 ciclos, ¿no? En comparación a los que causaba una persona con digamos que la primera variante, ¿no? Esta es la variante británica, esta es la variante de Wuhan. Entonces vemos una diferencia bastante significativa y es porque esta nueva variante, la proteína S es muchísimo más afín al receptor ECA2 que antes, ¿no? Eso quiere decir que se necesita menor exposición para contagiarse. El impacto es que va a haber mayor propagación, pero aún no se ha registrado que causa una enfermedad más grave, ¿no? Pero sí, va a haber más desenlaces fatales porque va a haber mayor número de personas contagiadas, ¿no? Lo que estamos viendo en nuestro país, lo que pudimos ver en los gráficos del SINADEF. También en nuestro país está presente la variante P1, conocida como la variante brasilera de Manaus, que también tiene algunas particularidades que vamos a ver aquí ya. Estas dos líneas que están en la parte inferior también son otros nombres con los cuales se reconoce a esta variante brasilera. La variante P1 tiene 17 mutaciones acumuladas, algunas de las cuales ya hemos visto en la variante británica, por ejemplo, la mutación 501NY, que dijimos que había habido un cambio de aminoácidos en esta posición. Acá también se presenta esta misma mutación, ¿no? Y que conlleva una mayor afinidad entre la proteína S y el receptor ECA2. También vemos otra mutación, que es la 417, donde también hay un intercambio de aminoácidos, la 614, donde también hay un intercambio de aminoácidos, y bueno, todas esas estarían asociadas con aumento de afinidad. Sin embargo, en esta variante encontramos una mutación en la posición 484, que es, digamos, que la que tiene mayor importancia biológica. ¿Por qué? Porque es una mutación que está en el sitio de reconocimiento de anticuerpos. Esto quiere decir que esta variante puede evadir el sistema inmunológico de la persona afectada de una forma más eficaz, ¿no? Entonces, en favor del virus. Entonces, esta mutación es peligrosa para nosotros, para el control de la pandemia. Entonces, se tiene que reconocer y se tiene que ver que si en nuestro país esta variante está presente, las medidas de bioseguridad tienen que aumentar. No basta con que alguien esté vacunado para pensar de que ya va a evitar una enfermedad en su familia o en ellos mismos, ¿no? Nosotros sabemos que hay variantes que aparecen que podrían ocasionar una enfermedad en las personas incluso vacunadas. La vacunación es sumamente importante y definitivamente es el arma principal para el control de esta pandemia. Sin embargo, seguir preservando las medidas de bioseguridad también es importante. Aquí tenemos a la COVID-19, este tema. Nosotros sabemos que básicamente son síntomas respiratorios que puede presentar una persona, ¿no? Fiebre, cefalea, dificultad para respirar, congestión nasal, malestar general son los principales síntomas de un caso sospechoso. Cuando las personas presentan estos cuadros, las personas son catalogadas como casos sospechosos. Aún más cuando tienen tos, dolor de garganta o cuando han estado en contacto directo con un caso de COVID, ¿no? Incluso cuando no tienen síntomas, pero han estado en contacto con un caso directo, pueden considerarse un posible caso sospechoso, ¿no? Un caso confirmado es un caso que ha salido positivo a alguna de las pruebas vigentes, ¿no? Básicamente las pruebas están enfocadas a la detección de la carga viral o de los anticuerpos que nuestro organismo emite para tratar de controlar la infección. Un caso descartado es un caso donde hay 2 resultados negativos a estas pruebas, ¿no? Con determinadas condiciones. Algunas veces las personas piensan que un caso descartado es cuando a la primera prueba te dicen que no es SARS-CoV-2
y ya se descarta. No es así. Para descartar un caso se necesitan 2 pruebas, y esto bajo ciertas condiciones, no simplemente 2 pruebas, ¿no? Por ejemplo, aquí se menciona que 2 pruebas negativas de detección de anticuerpos con una diferencia de 7 días entre la primera y la segunda. O puede ser 2 resultados negativos a carga viral con una diferencia de 3 días. Y también un resultado negativo, primero a una prueba en relación a la carga viral, y 7 días después negativo también a una prueba en relación a los anticuerpos, ¿no? Eso es lo que se conoce como caso descartado. Entonces, descartar un caso no es tan sencillo, entonces necesitamos más de una prueba para eso. También existe el concepto de infección asintomática, que es una persona que no presenta signos y síntomas, pero que sí tiene un resultado positivo de laboratorio. ¿Qué es lo más importante aquí? Lo más importante aquí es identificar que las personas que ya son consideradas casos sospechosos deben implementar de forma inmediata las medidas de respuesta ante un posible caso de COVID-19, ¿no? ¿Por qué? Porque podrían ellos afectar a su entorno hasta el momento de su confirmación, ¿no? Entonces ya tiene que comenzar el aislamiento y las medidas de control de manejo. Esos son conceptos en relación a los contactos, ¿no? Que ya hemos mencionado también. Los síntomas que suelen registrarse son fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares y corporales, dolor de espalda, anosmia, que sabemos que es la pérdida de el sentido olfativo, ageusia, el sentido gustativo, dolor de garganta, congestión, náuseas o vómitos y diarrea. Esos son una lista de síntomas que es presentado por la CDC, ¿no? Con la, digamos, con la acepción de que ellos son conscientes de que existen otras manifestaciones que aún no están incluidas dentro de este cuadro, ¿no? Sin embargo, van a ser incluidas a medida que se vaya teniendo mayor información, ¿no? Por ejemplo, hay registros de manifestaciones cutáneas que se dan gracias a la infección por el SARS-CoV-2. La presentación de estos síntomas es bastante diversa, ¿no? A través de los días van apareciendo más síntomas y en algunos casos se van modificando, se van intensificando y disminuyendo ya casi el final de la enfermedad, ¿no? El tiempo donde pueden aparecer los síntomas es de 2 a 14 días, ¿no? Es por eso precisamente que se establecen en las personas que han tenido contacto directo y que no están todavía con un descarte del SARS-CoV-2, estos tiempos de cuarentena, ¿no? Estas personas que viajan, por ejemplo, o las personas que están yendo a un lugar que cuenta con estas medidas de bioseguridad, suelen hacer estos espacios. Un momento, por favor. Es por eso que se da estos plazos, ¿no? De 2 semanas. Hay diversos tipos de reacciones de los organismos frente a la infección por SARS-CoV-2. Tenemos los asintomáticos, que son aproximadamente el 20% de todos los que se infectan. Tenemos los casos leves, que son el 60% del total. Los moderados, que son el 15% del total. Y los graves o críticos, que son el 5% del total. Es muy importante resaltar en esta diapositiva, antes de que pase a los grupos de riesgo, que como ustedes pueden entender de este gráfico, casi el 80 o el 95% van a pasar la enfermedad sin ninguna complicación, ¿no? Es probablemente un 5 o un 20% los que se van a ver afectados con complicaciones mayores, ¿no? Secuelas pueden tener todos esos de aquí, el 80%, sin embargo, las mayores complicaciones se dan en este grupo de riesgo, ¿no? Esto quiere decir que ante la infección del SARS-CoV-2, lo más importante es guardar la calma, comenzar el manejo adecuado y aislarse, ¿no? Para no contagiar a más personas o contagiar a una persona que sí podría ser un caso grave o crítico.
¿Cuáles son los grupos de riesgo? Nosotros ya hemos escuchado varias veces cuáles son los grupos de riesgo. Conocemos que son los mayores de 60, 65 años, y esto va aumentando a medida que la edad va aumentando. No es por eso que se han comenzado con la vacunación de mayores de 85, 80, 70, y de esta manera se va cubriendo a la población que tiene mayor vulnerabilidad frente al SARS-CoV-2. Cubriendo a esta población con mayor vulnerabilidad, en realidad hay un impacto en la salud pública bastante grande, ¿no? Porque esas personas son las que usualmente ocupan las unidades de cuidados intensivos. Si nosotros los protegemos a ellos, estamos protegiendo en realidad a la comunidad en general. Por eso es tan importante que se fomente la vacunación. Y las personas que tienen comorbilidades también, dentro de ellos se destaca la obesidad. La obesidad es una enfermedad inflamatoria. Nosotros sabemos que el COVID-19 genera un estado casi al final ya del cuadro de la presentación que podría ser hiperinflamatorio. Sumado esta hiperinflamación a una condición inflamatoria ya, podría agravarse y podría ocasionarse lo que se conoce como una tormenta de citoquinas o estados hiperinflamatorios mayores, que podrían llevar al paciente a complicaciones severas, ¿no? Entonces, por eso son un grupo de riesgo importante. Por eso, dentro de toda la prevención, no solamente está el uso de mascarilla, no solamente está todo lo que nosotros ya conocemos, sino también mejorar los estilos de vida, ¿no? Comer más sano, hacer más actividad física, está dentro de las cosas que nosotros podemos hacer, podemos fomentar para mejorar la respuesta de los organismos frente a problemas, ¿no? Definitivamente el único problema de las personas obesas no es el SARS-CoV-2, sin embargo, podría ser actualmente uno de los más importantes. También existen otras comorbilidades que representan grupos de riesgo, como las personas que tienen hipertensión arterial. Sabemos que la COVID-19 tiene cierta afectación a nivel del corazón y a nivel de otros órganos que también son afectados cuando hay estas condiciones como hipertensión arterial. Diabetes mellitus es un grupo de riesgo bastante importante, dado que en la diabetes hay deterioro de algunos órganos que también se van a ver afectados por la COVID-19, y hay estados de inmunosupresión gracias a esta enfermedad. Entonces esto podría ocasionar una mayor complicación frente a una infección por SARS-CoV-2. Enfermedades cardiovasculares también son grupos de riesgo, asma, así como otras enfermedades pulmonares, insuficiencia renal crónica, cáncer y otros estados de inmunosupresión, ¿no? Aquí tenemos las fases de la enfermedad. Nosotros sabemos que en una primera fase hay una infección temprana donde predomina la carga viral. Aquí hay signos como la tos, la diarrea, el dolor de cabeza, podrían estar presentes esta sintomatología, y básicamente acá hay mucho malestar, sin embargo no hay mayor complicación. En la segunda fase, donde también podría atravesar una persona, ya hay lo que se conoce como una fase pulmonar, donde ya hay afectación pulmonar, donde hay signos de hipoxia, donde hay desaturación, donde vemos ya todos esos signos de alarma, ¿no? Aquí ya se va disminuyendo la carga viral y va comenzando lo que se conoce como la respuesta inflamatoria, que muchas veces es lo que lleva a la tercera fase, que es la fase de hiperinflamación, donde se registran las complicaciones, tanto respiratorias como cardíacas, como de otros órganos que vamos a ver más adelante. Dentro de esa enfermedad podemos distinguir a los grupos no severos, a los severos y a los críticos, ¿no? Esto lo vamos a definir más adelante, pero básicamente tiene que ver con estos registros. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de complicaciones. Respecto a la prevención, lo que tenemos que decir es que ante la aparición de las nuevas variantes, no se han modificado las medidas de prevención, pero sí se han intensificado, ¿no? Se les da más fuerza. El uso de mascarilla cada vez es mayor, no solamente en nuestro país, sino en otros países, especialmente en espacios cerrados, y no solamente el uso de una mascarilla de tela simple o una mascarilla simple quirúrgica, sino el uso de una doble mascarilla, ¿no? Sustentado en un estudio que vamos a presentar en la siguiente diapositiva. Tomar distancia de aproximadamente 1 metro y medio o 2 metros es lo ideal para evitar precisamente el contagio. Nosotros sabemos que el contagio se da de persona a persona.
o a través de aerosoles. Entonces, mantenernos alejados, mantener el distanciamiento social es importante para prevenir. También evitar multitudes. Nosotros hemos visto en las formas de transmisión que los aerosoles son una fuente importante, probablemente la más importante. Entonces, donde haya más personas van a haber más producción de aerosoles, van a haber más aerosoles suspendidos, especialmente cuando estén en espacios cerrados. Entonces, evitar las multitudes es una forma de prevención bastante eficaz. Y como cuarta, importante, y siempre hay que resaltar, vacunarse con la vacuna que esté habilitada para nosotros, ¿no? No es necesario que haya una vacuna en específico, vamos a ver un cuadro de vacunas donde podamos entender un poco más acerca de esto, pero no es necesario que haya una vacuna en específico, ¿no? Casi todas las vacunas que están actualizadas, o las vacunas por lo menos que están en nuestro país, han mostrado ya eficacia, ¿no? La Sinopharm, hace algunos días nada más, ya ha mostrado los resultados de una tercera fase exitosa, ¿no? Afortunadamente, ya se cuenta con ello, la Organización Mundial de la Salud lo está reconociendo y hay mayores argumentos para poder animar a la vacunación. ¿Cómo es que se conoce la eficacia del uso de la doble mascarilla? Hay estudios como este, publicados en revistas serias como es la JAMA de Medicina Interna, estudios de investigación que se han hecho sobre la eficacia de la filtración en estas mascarillas que están disponibles para el personal hospitalario, ¿no? Durante esta pandemia. Este fue un artículo publicado, como ya mencioné, en la revista JAMA, en agosto del año pasado, el 11 de agosto, y que dio básicamente estos resultados, ¿no? ¿Qué podemos ver acá? Voy a acercarlo. Lo que podemos ver acá es que se ha estudiado la filtración, la eficacia de la filtración de la mascarilla N95 3M, de la mascarilla quirúrgica, que tiene estos sujetadores para estar detrás de la cabeza, y de la mascarilla quirúrgica que tiene estas cintillas elásticas para colocar detrás de la oreja. La mascarilla N95 3M tiene una filtración bastante buena, como ustedes pueden observar aquí. Casi el 100% de las partículas que están en el exterior son filtradas, por lo tanto, hay una mayor seguridad con esta mascarilla, ¿no? Aquí se hizo los estudios en diferentes momentos, en diferentes movimientos de la cabeza para ver un estudio completo. La eficacia es mayor al 89.5%, como ustedes ven acá. La eficacia de la mascarilla quirúrgica, que tiene cintillas para colocar atrás de la cabeza, es menor, la filtración es menor a la registrada con la mascarilla N95. Si bien es cierto, aún es buena y no es despreciable, hay ciertos momentos donde la filtración solamente llega a ser al 60%. Esto podría ser una posible exposición, ¿no? Que se podría evitar. Especialmente en lugares donde hay alta carga viral, como en unidad de cuidados intensivos. En eso está sustentado que las personas que trabajan en unidades donde hay alta carga viral tengan que llevar una mascarilla con alta filtración, como la mascarilla N95 3M. Como vemos aquí, se dan estos niveles de filtración. Sin embargo, también se estudió en paralelo esta mascarilla, ¿no? Que tiene los elásticos atrás de la oreja. Como ustedes pueden observar, la filtración es mucho menor en comparación incluso con la mascarilla quirúrgica que se coloca atrás de la cabeza, ¿no? Con esas cintillas atrás de la cabeza. Esto debido a que es más suelto, y esto ocasiona que en algunos momentos haya mayor exposición, ¿no? La protección, la filtración aquí es alrededor de 38%. Entonces, definitivamente, esta mascarilla sola no es suficiente, especialmente en un contexto donde hay nuevas variantes que son muchísimo más transmisibles, más afines, y que podrían enfermarnos más rápido, ¿no? Pero el estudio no quedó ahí, se continúa con el estudio, pero ya con un agregado, ¿no? Ciertas modificaciones que hacían los profesionales o algunas personas incluso dentro de la comunidad
a sus mascarillas. Por ejemplo, algunas personas hacían un nudito en la mascarilla, en esas cintillas que se colocan atrás de la oreja, para que esté más ajustado. Esa es una modificación que se estudió, o usar una mascarilla de tela sobre una mascarilla quirúrgica, por ejemplo. Este estudio fue publicado también en la revista JAMA en diciembre del 2020. ¿Y cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron estos que podemos observar acá. Como podemos ver, la filtración de la mascarilla simple que se coloca con cintillas atrás de la oreja sigue siendo la misma, aproximadamente 38% de filtración, que no, en definitiva, no es una buena protección. Pero ¿qué pasaba cuando se hacía un nudillo cerca al lateral de esta mascarilla? ¿Qué sucedía? Que aumentaba la filtración casi a un 60%, ¿no? Entonces, colocar un nudito, como ustedes ven acá, cerca al lateral, mejora la filtración de esta mascarilla. En definitiva, estas mascarillas no están constituidas para protegernos, sino para que nosotros protejamos al medio externo. Sin embargo, nosotros conocemos que desafortunadamente no todos utilizan esta mascarilla, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que buscar no solamente proteger a los demás, sino protegernos a nosotros también. Como ustedes pueden observar, esta mascarilla con este nudo en esta parte presentaba una mayor filtración. Sin embargo, el uso concomitante de esta mascarilla con estas mascarillas de tela aumentaron casi en un 78% la filtración. Esto quiere decir que en el medio externo es una muy buena opción utilizar esta combinación. Es gracias a estos estudios que se han dado indicaciones por la CDC, no solo por nuestro país, sino por la CDC, de usar doble mascarilla, una mascarilla quirúrgica más una mascarilla de tela, para que esto aumente la eficacia, incluso mencionan ellos, sobre un 95%. Y utilizar también, a su vez, estas mascarillas también ayudan, ¿no? La mascarilla N95, que tiene una alta filtración, o mascarillas cuya filtración es equivalente, ¿no? Por ejemplo, las mascarillas NK. Últimamente en nuestro país se solicita el uso de doble mascarilla, especialmente se están refiriendo a estos, ¿no? Si bien es cierto, algunos profesionales de la salud utilizan una mascarilla sobre esos equipos, no es tanto para aumentar la filtración de estos equipos que ya tienen una alta filtración, sino para el reuso de este material que en algunas ocasiones se hace indispensable, dada la escasez de material disponible, ¿no? Entonces hemos llegado afortunadamente al punto donde el uso de doble mascarilla es obligatorio, ¿no? Y eso es alentador porque nos va a dar más herramientas, ¿no? Para que las personas se contagien menos. La herramienta principal para nosotros enfrentar esta pandemia, sin duda, son las vacunas. Afortunadamente, en nuestro país tenemos 2 vacunas disponibles. Es la vacuna de Sinopharm, que fue dada principalmente al personal de salud, y la vacuna Pfizer, que está siendo repartida principalmente entre los adultos mayores. La vacuna Sinopharm y la vacuna Pfizer en conjunto se han venido aplicando a nuestra población. Y es así que nosotros ya tenemos más de 2 millones de personas que ya han sido administradas la primera y la segunda dosis, ¿no? Y las personas que solamente se les ha aplicado la primera dosis, cuya segunda dosis aún está pendiente, son cada vez aumenta más, ¿no? Y esto es bastante alentador, como les menciono. Si ustedes quieren conocer acerca de los datos de cómo se mueven el número de vacunados, pueden acceder a esta página del MINSA, donde les dan datos actualizados, ¿no? Por ejemplo, esta es una información actualizada el día de hoy, a la 1:45. ¿Qué conocemos de las vacunas? Nosotros conocemos que hay distintas vacunas en nuestro país, la Pfizer, la Sinopharm. La Pfizer es ARN mensajero y la Sinopharm tiene como tecnología el virus inactivado. En la creación de la Pfizer, principalmente en los Estados Unidos y Alemania, la Sinopharm en China. Ambos tienen un estudio de fase 3. Las dosis, ambas tienen 2 dosis con un intervalo de 21 días. El almacenamiento de la vacuna Pfizer es a temperaturas más bajas que la Sinopharm de 2 a 8 grados, la Pfizer de -60 a 80,
la eficacia de la Pfizer a un 95% y la eficacia de la Sinopharm al 78% según la Organización Mundial de la Salud. No crean que a pesar de ser menor, esta eficacia es mala, es una eficacia muy buena, ¿no? En las vacunas incluso necesitan un número muchísimo menor para considerarse eficaces. Esta tiene el 78%. Lo más importante es que nosotros nos vacunemos con la vacuna que esté disponible, ¿no? Más allá de que nosotros prefiramos una ante la otra. Porque en definitiva no vamos a tener, es muy poco probable que nosotros tengamos para elegir entre una u otra vacuna. Y también como forma de prevención, siempre menciono, no solamente están la prevención en lo que respecta a lo biológico, ¿no? A lo médico, sino también a lo médico físico, me refiero, sino también a lo que refiere en lo emocional, ¿no? Hay medidas que se tienen que tomar que desafortunadamente podrían afectar a nuestra salud mental, ¿no? Como el distanciamiento, como los estrés postraumáticos después de haber sufrido, por ejemplo, alguna complicación grave o haber visto un familiar fallecer o tener alguna complicación grave por el COVID-19 que puede afectar a las personas, ¿no? Esto tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que estudiarlo. Afortunadamente contamos con guías como esta, cursos que nos enseñan cómo enfrentar desde el punto de vista de salud mental. En el manejo, nosotros vamos a contar con hojas de monitoreo. Cuando una persona tiene sospecha, es un caso sospechoso, un caso confirmado, basta con que sea un caso sospechoso, pero cuando una persona es un caso sospechoso, lo primero que tiene que hacer es monitorearse y aislarse. Básicamente es eso. Monitorear que hay un epidemiólogo peruano que ustedes pueden encontrar en esta parte. Yo les voy a dar las diapositivas, ustedes pueden encontrar aquí las descripciones, las bibliografías en la parte inferior, en la mayoría de las diapositivas. Dio esta hoja de monitoreo que es bastante buena, ¿no? Donde se puede registrar el nombre del paciente. Esta hoja no va a ser llevada por un centro de salud, sino por la persona que esté padeciendo la COVID-19, si es que está en condiciones, o por algún familiar que le esté dando asistencia, ¿no? Acá se registra el nombre de la persona, la edad de la persona. Es muy importante el registro de la edad porque nosotros sabemos que hay un grupo etario de riesgo. Comorbilidades importantes como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, enfermedad respiratoria crónica o enfermedad renal también se puede registrar, enfermedad cardiovascular o alguna otra comorbilidad se podría registrar en la parte inferior. El género también es importante manifestarlo, sabemos que desgraciadamente hay un mayor caso en un género, ¿no? Que sería el género masculino. ¿Y qué registra esta hojita? Principalmente el monitoreo de la saturación de oxígeno. ¿No? Eso es importante. A lo largo de los 15 días donde usualmente se presentan los síntomas, es importante el registro de la saturación, especialmente en adultos mayores. Los adultos mayores van a tener lo que se conoce como hipoxia asintomática, que es que ellos comienzan a desaturar y que no necesariamente están presentando sintomatología. Entonces, saturarlos es una buena alternativa para evitar estas hipoxias asintomáticas, ¿no? Que se dan en un primer momento, especialmente en adultos mayores. Aquí registrar en la mañana, en la noche, cada 12 horas, para nosotros ver cómo se está modificando. Si es que en algún momento llegara a tener un registro menor al 93%, eso es un signo de alarma, ¿no? Entonces ya nos orienta a buscar ayuda a un centro de salud asistencial. Una persona con COVID-19 no va a manejarse todas estas personas que tienen COVID-19 en un centro asistencial, ¿no? Si bien es cierto, va a haber un monitoreo, no va a haber una hospitalización de todas estas personas, porque puede haber un manejo externo, ¿no? Pero sí, siempre es importante el monitoreo de los síntomas y el aislamiento de otras personas que no están contaminadas. El monitoreo de la temperatura también es importante.
cuando hay fiebre sostenida, como se indica acá en este signo de alarma, cuando hay fiebre alta o más de 40, que no cede con medios físicos o paracetamol por 3 días consecutivos, ese es un signo de alarma. Aquí se registra eso, ¿no? Se registra la temperatura en la mañana y en la noche, cada 12 horas como mínimo. Y también se pueden registrar acá signos de COVID, otros signos de COVID, como es la sensación de alerta térmica, como es el malestar general o fatiga, como es la tos seca, el dolor de garganta, la pérdida del gusto, la pérdida del olfato, el enrojecimiento de la piel, la diarrea, los vómitos, los dolores musculares o articulares, ¿no? ¿Y cómo se van a registrar estos signos? Se van a registrar mediante números, ¿no? Utilizando del 0 al 10. Cuando es 0 es porque no hay, y 10 es porque es su máxima intensidad, ¿no? Entonces aquí no solamente vamos a poder registrar la presencia o no de un signo, sino también la intensidad del signo. Y acá está el registro de signos de alarma, ¿no? Los principales. Dificultad para respirar es un signo de alarma definitivamente, ¿no? En alguna ocasión me consultaban de una persona que tenía dificultad para respirar y me preguntaban, ¿crees que es COVID como para llevarlo a un centro de salud? Independientemente de que sea COVID o no, la persona debería de buscar ayuda en un centro asistencial, porque son los lugares donde van a poder ayudarlos en el manejo de esta enfermedad. La fiebre más de 40 que no cede con paracetamol por 3 días, también se tiene que registrar acá, ¿no? Primer día, segundo día. La confusión o la desorientación, cualquier trastorno del sensorio, se tiene que registrar aquí. Y la somnolencia o incapacidad para despertar también se registra en esta zona de aquí. Lo más importante es no automedicarse si no es necesario, ¿no? Algunos médicos sí pueden dar algún tratamiento de soporte, especialmente para la fiebre, podría ser paracetamol, por ejemplo, ¿no? Pero no es que haya un tratamiento definitivo para la COVID, ¿no? Antes se hablaba de ivermectina, se hablaba de hidróxido de cloro, dióxido de cloro, se habló de muchos medicamentos, ¿no? Pero ninguno de esos medicamentos tiene eficacia comprobada y sí han habido casos de intoxicaciones gracias a estos medicamentos. Entonces, la no medicación es importante. Y sí hay guías terapéuticas acerca de la COVID-19, por ejemplo, está publicada el 31 de marzo del 2020, es una guía bastante actualizada acerca del tratamiento, ¿no? Acá se evaluó ivermectina, se evaluó un montón de medicamentos que estuvieron asociados en un primer momento a la COVID-19. Sin embargo, los únicos que han sido recomendados son los corticoides, ¿no? En este caso, la dexametasona, pero solo para COVID severo o crítico, no para COVID no severo. Cuando esta dexametasona es administrada para COVID no severo, puede tener un efecto perjudicial. Es más, tiene un efecto perjudicial cuando se aplica en pacientes que no tienen COVID severo, ¿no? Esto es solamente para COVID severo o crítico. Se ha aplicado en unidades de cuidados intensivos o cuidados intermedios a lo mucho, pero no en el ambiente ambulatorio. ¿Cómo es que se da esto? Se da a razón de 6 miligramos diarios por 10 días. Además, se puede utilizar equivalentes, ¿no? Y bueno, se tiene que tener ciertos cuidados, especialmente con grupos como los diabéticos, donde tiene que haber un registro estricto de la glucosa sérica, por ejemplo, ¿no? O la glucosuria, todos estos parámetros que nos ayudarían a ver cómo es que la persona está está reaccionando a su cuerpo ante la administración de estos corticoides. No, sin embargo, no está contraindicado, sino que se realiza con mayores parámetros de control. Y como les indico aquí, no usar en pacientes con COVID no severo, ¿no? La dexametasona, los corticoides solo se utilizan en pacientes con COVID severo. Ningún otro medicamento ha sido recomendado para el tratamiento de la COVID-19. Para el manejo, para el soporte, sí podrían haber algunos medicamentos básicamente sintomáticos. Complicaciones. Ya entremos a este punto de complicaciones que es importante. La Organización Mundial de la Salud ha definido la diferencia entre COVID grave y COVID crítico. La forma grave es la que presenta signos de neumonía, ¿no? Como fiebre, tos, disnea, respiración acelerada. Y uno de los siguientes signos, como es la frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto,
esfuerzo respiratorio considerable, esto quiere decir el uso de músculos respiratorios, el aleteo nasal, la retracción esternal, por ejemplo, o la saturación de oxígeno de hemoglobina durante la respiración de aire atmosférico menor de 90%. Es decir, la saturación menor de 90% sin oxígeno, ¿no? Entonces, cuando ya se presentan todos estos signos, es lo que hablamos de una forma grave, ¿no? Estos casos son manejados por medios hospitalarios en la mayoría de casos. Y los casos críticos ya es cuando se presenta un síndrome de distrés respiratorio agudo severo, ¿no? O insuficiencia respiratoria que va a requerir respiración asistida, como un ventilador mecánico, por ejemplo, o cuando hay la presencia de condiciones como los shocks, sea un shock séptico, un shock cardiogénico, por ejemplo. ¿Cuáles son las complicaciones de forma general? Hay desórdenes neurológicos, hay desórdenes de hiperinflamación, hay síndrome de distrés respiratorio del adulto, hay disfunción cardíaca, hay hipercoagulabilidad, hay daño hepático y hay síndrome inflamatorio multisistémico. En adultos se registra últimamente, pero en niños está bien descrito, ¿no? Entonces, estas son algunas complicaciones que se presentan en las personas que padecen esos casos de COVID severo, ¿no? O críticos, según lo que hemos definido. Las complicaciones más frecuentes, casi el 60% por insuficiencia respiratoria aguda, a veces con hipercapnia, por síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Entonces vamos a tener estas complicaciones respiratorias que a veces se va a requerir ventilación asistida, ventilación mecánica, ¿no? El 30% de las complicaciones están registradas como shock, el 20% como disfunción miocárdica y el 10% como daño renal agudo. Si bien es cierto, esto no suma 100%, es porque podría presentarse una concomitante con la otra, ¿no? Y ante estos casos, ¿qué es lo que se va a requerir? Es importante recordar algunos conceptos de oxigenación dadas estas complicaciones, ¿no? Porque va a ser principalmente el manejo que se tenga que dar. La oxigenación ha tomado gran importancia últimamente, precisamente por este tipo de complicaciones. Nosotros hemos visto que hay escasez incluso de oxígenos, ha habido surgimiento de nuevas plantas de oxígeno, porque es la complicación más frecuente. La Organización Mundial de la Salud sugiere ajustar el oxígeno a un objetivo de saturación periférico de mayor a 94% durante la reanimación inicial. Es decir, cuando el paciente llega, usualmente se le comienza a suplementar el oxígeno y los rangos no se espera que llegue a 100%, ¿no? Sino mayor del 94% está bien. En algunas ocasiones los familiares suelen alterarse y suelen pensar de que el paciente está desaturando, que debería de estar en 100 para que esté bien, pero no es así, ¿no? La Organización Mundial de la Salud nos indica que mayor de 94 en una reanimación inicial es suficiente. Para la mayoría de los pacientes se va a preferir una fracción inspirada lo más bajo posible para alcanzar este nivel mayor de 94. Es decir, entre utilizar 5 litros y que el paciente esté en 95, a utilizar 10 litros y que el paciente esté en 10%, yo debo preferir utilizar 5 litros. A utilizar los 10 litros, a pesar de que no esté llegando al 100%. Más de 94 ya es bueno. Especialmente en adultos mayores es necesario evitar la sobreoxigenación. Idealmente, como les menciono, se apunta a un rango de 90 a 96%, ¿no? Debe evitarse la hiperoxia, la sobreoxigenación. Si una saturación de oxígeno más alta se lograra durante la reanimación inicial, se puede comenzar a manejar volúmenes menores, ¿no? Para evitar la hiperoxia prolongada. Es muy importante también evaluar el caso de cada persona, ¿no? No evaluar de forma general, no dar indicaciones generales, porque las personas van a presentarse en contextos diferentes, como les menciono, los adultos mayores reaccionan diferente a la oxigenación que los adultos jóvenes, por ejemplo, entonces se tiene que individualizar el tratamiento. Por ejemplo, también hay enfermedades, comorbilidades que podrían determinar un manejo o el otro, ¿no? Por ejemplo, una embarazada puede requerir mayor oxigenación que una persona que ya tiene una enfermedad pulmonar crónica, como el EPOC, precisamente por las condiciones que tienen. Y en algunas ocasiones se va a requerir esta intubación, ¿no?
la intubación con este material, el tubo endotraqueal, donde vamos a encontrar una punta, el neumo o el CAF, canal accesorio, el cuerpo, el balón de control y la conexión. Aquí la persona que vaya a entubar va a evaluar la vía aérea y va a evaluar la facilidad para poder ingresar a esta vía aérea. Hay diferentes parámetros predictores de las complicaciones que podrían surgir durante la intubación, ¿no? Básicamente esa es una de las más usadas cuando hay apertura oral y yo puedo observar el paladar blando, las fauces, las úvulas, los pilares. Solamente la visualización directa es probable de que esta intubación sea mucho más fácil y rápida, ¿no? Y cuando utilizo el laringoscopio puedo ver toda la glotis, puedo decir que va a ser más fácil la intubación. Sin embargo, cuando yo solamente puedo observar el paladar blando, las fauces, la úvula, más no puedo observar los pilares, es probable que sea más complicado la intubación. Y cuando meta el laringoscopio, cuando ponga el laringoscopio, solamente se observe la comisura posterior y no toda la glotis. También hay casos, lo que se conoce como grado 3, cuando a la visualización directa solo se puede observar el paladar blando y la base de la úvula, más no la punta, más no las fauces, la úvula, ¿no? La úvula completa, solo se ve la base de la úvula, no se ve la parte final de la úvula. Si ese es el caso, es probable que la intubación sea más complicada. Y ante la imagen del laringoscopio, cuando yo coloco el laringoscopio, lo que puedo ver sea la punta del epiglotis y ya no ni la comisura posterior ni toda la glotis en sí. Y cuando hay apertura oral y solamente veo el paladar duro y ya no veo ni el paladar blando, ni siquiera el paladar blando puedo ver, es probable que esa intubación sea mucho más difícil, ¿no? Dependiendo del grado de dificultad, es que tiene que tomarse más medidas de prevención que vamos a ver más adelante. Es importante que nosotros evaluemos, aunque sea por unos segundos, esta vía aérea. Dependiendo también de la experticia de cada persona, siempre recordar que la persona que tiene que realizar la intubación es la persona con mayor entrenamiento. Aquí vemos que hay diversos materiales listos para la intubación, ¿no? Esta es de la Guía Técnica de Procedimientos de Atención Prehospitalaria de la Dirección de Atención Móvil de Urgencias, publicada en el 2020. Aquí tenemos los diversos equipos que se van a requerir y acá el procedimiento, ¿no? Básicamente se tiene que informar al paciente y al acompañante del procedimiento que se vaya a realizar. Se debe realizar la asepsia de las manos mediante lavado o el uso del alcohol gel, en el caso de que haya una emergencia y no haya tiempo para lavar o no haya las condiciones. Aplicar las barreras de protección universal, los guantes, los lentes de protección y la mascarilla, más en el contexto en el cual estamos, donde la intubación es un procedimiento donde hay alta producción de aerosol. Entonces va a haber alta probabilidad de contagio. Entonces las medidas de prevención que utilicen las personas que vayan a realizar estos procedimientos son, entre más medidas pueda usar, mejor, ¿no? Hay la resolución ministerial 456, nos da parámetros para nosotros poder elegir cuál es el equipo de protección personal, ¿no? Definitivamente los guantes, los lentes de protección y la mascarilla por sí solos no son suficientes. Se necesita, por ejemplo, batas, botas, gorros para evitar el contagio. Se tiene que preparar y verificar el material de la intubación y dependiendo de la persona que vaya a ser entubada, también las características del tubo, ¿no? Se tiene que visualizar esta alineación de los tres ejes, colocar en la posición debida. Nosotros tenemos el eje oral, el que está en esta región, atravesando la apertura oral, el eje faríngeo en relación a la faringe y el eje laríngeo en relación a la laringe, como ven acá la extensión de esta. Nosotros tenemos que buscar la alineación de estos tres ejes para que la intubación sea mucho más rápida, ¿no? Como ustedes pueden ver, aquí el tubo puede ingresar de una forma más eficaz. Si lo encontramos de esta manera, la colocación del tubo va a ser muchísimo más complicado. Entonces, se tiene que buscar la alineación de estos tres ejes. También se tiene que estabilizar la cabeza si se sospecha de una lesión cervical, ¿no? De repente es un accidente. La ventilación se tiene que dar con estas bolsas
de ventilación con una contracción elevada de oxígeno, ¿no? Aquí tenemos como referencia 15 litros por minuto y se indica que se tiene que preoxigenar al paciente, ¿no? Algunos dicen que hasta alcanzar los 100%, otros dicen que hasta alcanzar el 95%. Como referencia utilicemos el 95%. Después de la preoxigenación se tiene que coger el laringoscopio con la mano izquierda y el tubo endotraqueal con la jeringa conectada al CAF, ¿no? Entonces se va a introducir. ¿Cómo se va a introducir? Como ustedes pueden ver aquí, con la mano dominante se va a coger el laringoscopio y con la mano no dominante se coge el laringoscopio, perdón, y se ven todas las estructuras que vamos a utilizar como referencia y con la mano dominante el tubo, ¿no? Para que ingrese de una manera más eficaz. Eso es importante establecerlo, aunque no es siempre que tenga que ser así, porque en algunas circunstancias, dada la técnica, podría ser de otra manera, ¿no? Pero tiene que ver mucho con la práctica. De forma general, se recomienda que con la mano no dominante se coja el laringoscopio y con la mano dominante se coja el tubo endotraqueal. Se coloca la punta de la pala del laringoscopio, si es curva, en la vallécula y si es recta, por encima del epiglotis. Se va a levantar el laringoscopio en un ángulo de 45 grados hacia los pies del paciente y se va a visualizar las cuerdas vocales. Es necesario esta visualización. Se va a insertar el tubo endotraqueal entre las cuerdas vocales del paciente a la profundidad deseada, que generalmente es 21 o 23. Después se va a retirar el laringoscopio mientras se sujeta el tubo endotraqueal, evitando que se salga de su posición. Asimismo, es importante que se insufle el CAF para que haya una fijación y también que después se conecte, ¿no?, a esta bolsa de ventilación al extremo del tubo endotraqueal para que haya una ventilación inmediata. Se tiene que comprobar los ruidos respiratorios y se tiene que hacer todas las medidas post intubación, ¿no? Sabemos que en algunas ocasiones se tiene que tomar radiografía, auscultar al paciente, pues todas esas medidas son necesarias. Y después de que haya hecho el procedimiento, se tiene que botar todos los residuos según corresponda. Y por supuesto, terminado el procedimiento, tomar las medidas de bioseguridad para evitar la infección del personal que haya realizado. Todo esto se tiene que dar en una secuencia rápida de intubación, ¿no? Entre menos tiempo haya entre un paso y el otro, es más probable que el paciente salga exitoso de este procedimiento. Es un procedimiento de alto estrés que incluso podría causar un momento de hipoxia tan grande que podría causar un daño, ¿no? Entonces, por eso es que siempre se realiza por el personal más capacitado. Aquí les voy a colocar un video, que es un video donde ustedes van a poder ver una intubación en este contexto de la COVID-19. Permítanme, voy a proyectar el video, un momento, por favor. Es un video corto, pero bastante didáctico acerca de la intubación, ¿no? Y no solamente es importante para el personal que pueda realizar la intubación, sino también para el personal que va a asistir, por ejemplo, ¿no? Es mediante un equipo que va a evitar la propagación de estos aerosoles, ¿no? Está diseñado con ese objetivo. Ese es un video que también fue presentado en una exposición del Ministerio de Salud, así que tengan como referencia eso. Si bien es cierto, no es elaborado en nuestro país, nos puede servir como referente. La Clínica Universidad de La Sabana, el Servicio de Urgencias, el Servicio de Internación y UCIs y el Departamento Quirúrgico entregan esta ayuda educativa que estandariza la técnica de secuencia de inducción rápida con preoxigenación a través de la caja acrílica modificada para el abordaje de la vía aérea con un laringoscopio convencional. Es de vital importancia que dicho procedimiento sea realizado por personal con alto entrenamiento en el manejo de la vía aérea y siempre acompañado por un colaborador
que estará atento a la manipulación externa de equipos, al igual que el personal destinado para la administración de medicamentos. Todos ellos deben estar debidamente vestidos con los elementos de protección personal. Nótese que la recomendación básica es tener todos los elementos necesarios para el abordaje de la vía aérea contenidos dentro del dispositivo de acrílico, y el reto del operador es mantener sus manos dentro del área hasta el retiro de la cámara. De esta manera disminuimos claramente los riesgos de aspersión y de contaminación. El tubo traqueal, la máscara facial, el filtro, la sonda de succión, los dispositivos de fijación y de protección ocular se van desplegando a medida que se realiza el procedimiento. Posterior a la colocación del filtro, la insuflación del neumotaponador, el posicionamiento del circuito respiratorio, la verificación primaria adicional con expansión y la verificación secundaria con capnografía, realizamos la correspondiente fijación del tubo y la protección ocular. Posicionamos la cabeza del paciente y de manera organizada procedemos a depositar en una bolsa debidamente marcada todos los elementos que hemos utilizado. La máscara facial, la sonda de succión, todos los dispositivos incluyendo el laringoscopio y también los guantes de manejo externos que hemos utilizado para la realización del procedimiento deben ir contenidos en esta bolsa que le entregamos al colaborador. Finalmente, trasladamos la caja de acrílico para su correspondiente desinfección. En caso de que el campo quirúrgico lo requiera o de lo contrario, puede permanecer durante el transoperatorio hasta el proceso de extubación si las condiciones del paciente lo permiten. Bien, hemos podido observar este video donde básicamente hay una orientación acerca del manejo de una complicación de la COVID-19. Es muy importante que tengamos en cuenta estos referentes porque si bien es cierto, este tipo de cursos nos ayudan, hay algunos problemas con que no sean, con que haya digamos, no un trato directo, ¿no? Porque es online. Pero estos videos nos ayudan a perfeccionar estas técnicas y a llenar estos vacíos que podrían estar existiendo, ¿no? Entonces, por eso siempre trato de proyectar un video para que sea efectivo lo que se está diciendo durante la exposición. La pronación es otra forma de manejar estas complicaciones. La evidencia emergente sugiere que la pronación es factible y da como resultado una mejor oxigenación en algunos pacientes con COVID-19, es lo que actualmente se maneja, la información que se maneja. Independientemente de si están recibiendo solo oxígeno suplementario por distintas vías, no está claro si la pronación evita la intubación o acelera la recuperación o reduce la mortalidad, pero sí ayuda a la oxigenación. Por eso es que sí todavía se está realizando, ¿no? Y para poder explicarlo, me parece que es mucho más efectivo también proyectar un video que explique ello, ¿no? Entonces, voy a proyectar el video para que ustedes puedan ver cómo es que se realiza la pronación, el ejemplo de la realización de una pronación. Este video también fue proyectado en una charla del Ministerio de Salud, a pesar de no haber sido realizado en Perú. Es un video que puede servirnos como referencia. Bueno, equipo, vamos a hacer el plan de pronación de este paciente. Yo creo que por las condiciones de espacio, bajamos barandas, lo desplazamos con la sábana de movimiento hacia la izquierda, lo ponemos en decúbito lateral, cambiamos la monitoría hacia la región dorsal, luego lo dejamos caer, si es posible, en los rollos. Ponemos un rollo en la zona del pecho, otro rollo en la zona de la cadera, y tú te vas a encargar de poner el rollito para proteger la cara y de controlar que no se nos vaya a desplazar el tubo. Cada paso lo vamos a hacer a la cuenta de 3, ¿entendido? Entendido. Algo que podemos destacar de este equipo es que está bastante coordinado, de que hay un líder.
de que todos están respetando la función de otro y bueno, todo esto en bien del paciente, ¿no? Equipo, vamos paso a paso. Bajamos las barandas. 1, 2, 3. Vamos a exponer el paciente antes de movilizarlo hacia la izquierda. Ahora vamos a desplazarlo hacia la izquierda. Van a aprovechar el momento del decúbito lateral para cambiar la monitoría. A la cuenta de 3 nuevamente. 1, 2, 3. Al borde. 1, 2, 3. Decúbito lateral. Cambiemos la monitoría. Ahora en este paso metemos los rollos y lo dejamos caer hacia la zona ventral. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ahora, no importa que quede un poquito torcido en cama. Paremos, vigilemos el tubo, la cabeza, liberemos los miembros. Ahora vamos a centrar el paciente. Levantémoslo un poco y acomodemos el rollo del tórax. Ahora vamos a levantar, a centrar la cadera. 1, 2, 3. Y finalmente, asegurémonos del posicionamiento de los brazos, recordando la posición de nadador. El brazo que es opuesto a la cara del paciente debe ir hacia arriba. Y el brazo que queda del mismo lado de la cara del paciente va hacia abajo. Ahora vamos a proteger la zona de la cabeza. Es fundamental que el tubo quede liberado, que no te presente ningún acodamiento, pues esto sería fatal, traer consecuencias adversas, y que la zona ocular no se vaya a ver afectada, que quede liberado tanto el ojo como la zona del tubo orotraqueal. Verificaremos que la terapia en realidad no nos esté dando efectos opuestos a los deseados, y hay que estar seguros que la parte ventral del abdomen está liberado y la cama debe tener una inclinación entre 15 y 30 grados para permitir que el diafragma caiga y favorecer mucho más la mecánica pulmonar. Bien, ahí hemos podido observar ciertas características de este manejo que son importantes tenerlas en cuenta. Bien, volvemos a la diapositiva para seguir con la charla y poder concluir a tiempo. Si hubiera alguna pregunta, no duden en dejarla por el chat y bueno, vamos a ver la forma de contestarlas. Bien, a lo largo de toda esta pandemia se han elaborado distintos algoritmos para el tratamiento, ¿no? Sea el manejo inicial de los pacientes, que ya hemos discutido, ¿no? Pero sabemos que los algoritmos son formas gráficas simples de poder entender el manejo que se le debe dar a un paciente. En este caso les presento el algoritmo propuesto para el tratamiento de pacientes críticos con shock séptico, ¿no? Acá tenemos el manejo inicial, que sería abordar la sospecha de infección, obtener inmediatamente los cultivos de fluidos corporales, comenzar antibióticos de 5 a 7 días de acuerdo a los protocolos institucionales, considerar imágenes de diagnóstico e instituir un control inmediato de la fuente de infección, ¿no? Esto de los antibióticos es bastante controversial, dado que nosotros sabemos que si se está realizando, o sea, si es una neumonía, por ejemplo, por SARS-CoV-2, es un virus, no requiere el uso de antibiótico, el uso de antibiótico no va a aportar nada, ¿no? Pero si se sospecha de una coinfección, o si hay pruebas de una coinfección por los cultivos, sí se debería de comenzar antibióticos de acuerdo a lo que haya indicado el cultivo, ¿no? Pero eso va a depender mucho de lo que el médico esté evaluando, si es que hay sospecha o no de una coinfección, o si hay pruebas o no de una coinfección, ¿no? No por la SARS-CoV-2, sino por alguna coinfección que pueda presentarse. Comenzar terapia de fluidos en bolo,
como lo indica ahí, intravenoso, 250 a 500 mililitros sobre 15 a 30 minutos, y mantener el líquido, mantener si el líquido está lleno o sobrecargado. Evaluar la gravedad clínica también es importante. Se tiene que medir el nivel de lactato inmediatamente para ver el shock. Nosotros sabemos que condiciona un estado de hipoxia. Este estado de hipoxia por diversos mecanismos va a aumentar la producción de lactato, ¿no? Entonces, a medida que vaya avanzando el shock, nosotros vamos a ver niveles más altos de lactato. Obtener marcadores pronósticos de acuerdo a la disponibilidad también, ¿no? No solo el lactato, sino existen otros marcadores. Evaluación clínica rápida en 15 a 30 minutos. Si todavía hay shock, considerar la toma de algunas imágenes diagnósticas para ver qué podría estar afectado y ver si hay si tenemos los recursos que van a permitir según los protocolos locales, ¿no? Por ejemplo, considerar un catéter arterial de monitoreo para la presión arterial y obtener las muestras de sangre de ahí, y considerar un catéter venoso central para un confiable acceso vascular, ¿no? Si está hospitalizado, usualmente va a tener un rápido acceso, ¿no? Pero de todas maneras, si es que el paciente llega en esta condición, es importante que una de las primeras medidas sea conseguir estas vías, ¿no? Para la administración de medicamentos. Si el paciente tiene disfunción ventricular, también hay que considerar, por ejemplo, la toma de un electrocardiograma, ¿no? Esto va a depender mucho de lo que el paciente esté manifestando, aunque siempre es importante realizar uno para ver si es que hay afectación o no, ¿no? No siempre va a haber sintomatología al respecto. También evaluar si hay hipotensión arterial, sobrecarga de líquido, y si es así, iniciar con vasopresores, ¿no? Si no hay hipotensión arterial, considerar los líquidos intravenosos para reemplazar las pérdidas continuas. Reevaluación clínica inmediata en horas, esos pacientes tienen que ser reevaluados constantemente. Repetir el nivel de lactato para manejar la curva de lactato para ver cómo se va modificando. Realizar un examen clínico también. Como les digo, la reevaluación es muy importante. Y no solamente clínico, sino también para evaluar si hay sobrecarga de líquidos, ¿no? A veces el manejo podría ocasionar una mayor complicación que lo que se está ocasionando, una precipitación a un desenlace fatal, ¿no? Entonces tenemos que evaluar todas las medidas que hayamos tomado también. Y si persiste el shock, el tratamiento de shock persistente consiste en la reevaluación, la revelación de la posible etiología del shock y el control de las fuentes de infección. Considerar vasopresina también es una opción si la dosis de noradrenalina es alta, ¿no? Noradrenalina si la noradrenalina no está disponible, se puede utilizar epinefrina. Considerar corticosteroides si el shock es refractario. Destetar los vasopresores cuando sean tolerados, ¿no? Al igual que el oxígeno, es importante que si ya hay un control, el medicamento sea suspendido. Si persiste el shock, también hay otras medidas que se pueden tomar, ¿no? Pero básicamente en esta línea ya deberían de estar controladas la mayoría de estos casos. Todos estos casos tienen que estar manejados por especialistas, ¿no? O son referidos a hospitales de complejidad suficiente donde hayan especialistas, médicos internistas, médicos intensivistas. Otra de las complicaciones que se presenta en esta enfermedad y que fueron mencionadas durante la disertación es la tormenta de citoquinas, ¿no? La tormenta de citoquinas está en relación con la hiperinflamación, y hemos dicho que dentro de esta tormenta de citoquinas el tratamiento posible es el uso de dexametasona a razón de 6 miligramos diarios por día. Esta escala es la escala de Brescia, es una escala elaborada en Italia,
que básicamente nos va a dar parámetros para nosotros evaluar el requerimiento de un paciente que va a necesitar intubación endotraqueal, ¿no? Entonces, por diversas puntuaciones se puede llegar a esta decisión, ¿no? Son ayudas para tomar este tipo de decisiones. Esta está adaptada a la situación, a la pandemia actual. De hecho, fue una publicación que se realizó en agosto del 2020, ¿no? Entonces, si bien es cierto, existen parámetros ya establecidos para nosotros evaluar el requerimiento de una intubación endotraqueal, esta escala podría sernos de ayuda también. Una complicación que se está viendo en niños es el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a la COVID-19. Han habido registros de estos casos en el Instituto Nacional de Salud del Niño y también en el Hospital Rebagliati, ¿no? El primero, sin más no me equivoco, de 8 casos, el segundo de un poco más de 30 casos, donde los menores presentaban condiciones inflamatorias multisistémicas, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, la CDC, tiene definiciones para esto. Veamos aquí la definición de la Organización Mundial de la Salud. Son menores de 19 años, con fiebre mayor a 3 días, marcadores inflamatorios elevados, evidencia de infección por SARS-CoV-2 y ninguna otra etiología microbiana, con afectación de al menos 2 sistemas, ¿no? Puede ser dermatológico, por ejemplo el rash, conjuntivitis no exudativa, inflamación mucocutánea. Puede ser hemodinámica, hipotensión, shock, puede ser cardíaca, disfunción del miocardio, pericardio, valvular o coronario, puede ser hematológico, una coagulopatía, por ejemplo, puede ser digestivo por vómitos, diarrea, dolor abdominal. Entonces, van a ver básicamente un menor de 19 años, con fiebre, con signos inflamatorios, la fiebre es un signo inflamatorio, que haya tenido COVID-19 y que no tenga otra etiología posible, y 2 sistemas afectados, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Y esas son imágenes publicadas en esos artículos publicados, en esta serie de casos. Acá abajito encuentran la referencia. Básicamente es el artículo publicado por los pediatras del Instituto Nacional de Salud del Niño. Aquí vamos a ver rash, vamos a ver esta descamación de la mucosa oral, edema, vamos a ver esta descamación en los pulpejos de dedos, la alteración de la conjuntiva. Todo eso son parte de este cuadro, ¿no? Pero asimismo, la CDC no solamente lo ha registrado en niños, sino también en adultos, ¿no? Se ha mencionado que esto también podría presentarse en adultos, especialmente en adultos que ya hayan salido de la COVID-19, que días posteriores llegan al hospital con signos inflamatorios y la afectación de más de 2 sistemas, ¿no? Sin embargo, a diferencia de los casos en niños, aún no está definido, ¿no? Pero está en estudio. Y hablando ya de las secuelas, es importante que nosotros entendamos en qué contexto vamos a estar trabajando, ¿no? Aquí vamos a ver que la mayoría de estas secuelas están siendo recientemente encontradas, se están evaluando. Entendamos que la COVID-19 es una enfermedad que no la conocíamos antes, si bien es cierto, conocíamos lo que causaban virus de su familia, sí tenemos ciertas ideas, aún estamos en una etapa temprana, ¿no? Un poco más de un año, aún no es suficiente como para determinar todas las posibles secuelas que podría dejar una infección por SARS-CoV-2. No sabemos cuáles son todas las secuelas que pueden ser causadas por esta infección. Sin embargo, sí ya hay registro de algunas. Y en este cuadro podemos ver algunas de las mencionadas en un artículo llamado Secuelas y consecuencias de la COVID-19, publicada por la autora Molina, ¿no? Una doctora. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver que en la vía aérea superior se puede encontrar como secuela un grado residual de anosmia ageusia, ¿no? Y esto hemos visto a lo largo de
de toda esta pandemia, ¿no? ¿Cuántas personas que nosotros hemos visto que han padecido tristemente del coronavirus, del SARS-CoV-2, pero que afortunadamente se han recuperado, nos comentan de que aún no recuperan el gusto o no recuperan el olfato y tienen alteraciones todavía de estos sistemas, ¿no? Lo hemos visto en más de una ocasión. Y bueno, eso queda como secuela por algunos meses. Se menciona que eso va a ir disminuyendo con el tiempo. Hay personas que después de varios meses han recuperado estos sentidos. Sin embargo, no se tiene un esquema claro de cuándo es que se recuperaría, ¿no? La tos residual también ha sido registrada. En la vía respiratoria inferior puede haber disnea de esfuerzo. Las personas pueden cansarse más rápido que antes. Caminar de forma acelerada durante 2 cuadras era muy común para ellos, pero después de esta enfermedad ya no pueden hacerlo. No es que sea algo que vaya a quedar permanente, ¿no? Pero es algo que se está viendo, que se está registrando en las personas. Aún se registra como secuela porque no se tiene tanto conocimiento de esto. Eso se va a ir viendo y estableciendo a lo largo del paso del tiempo. La tos también, la secreción mucosa, la dificultad para la inspiración profunda y el dolor torácico. A nivel muscular, la debilidad generalizada, dolores erráticos. Nosotros sabemos que esa enfermedad es una enfermedad que da sintomatología muy compleja, ¿no? Muy diversa. Y la debilidad y los dolores es algo que se ha manifestado bastante. Pero no solamente durante la enfermedad, sino también posterior a la enfermedad. A nivel neurocognitivo, falta de atención, pérdida de memoria, mala calidad del sueño, insomnio. A nivel psicológico, ansiedad, depresión. A nivel digestivo, atragantamiento, cambio del ritmo en las deposiciones, sensación de plenitud, y otros podría ser la pérdida de peso, ¿no? Eso también se ha registrado. ¿Qué es lo que se menciona? Lo que se menciona es que una persona que ha sufrido de COVID severo, tiene que ser valorado, ¿no? Valorar si a la hora que vaya a su domicilio va a requerir oxigenación todavía, o si no va a requerir, eso tiene que ser evaluado por el médico. Parte de la evaluación va a ser la toma de las radiografías y ver si todavía hay una parte anómala en sus pulmones. Podría quedar como secuela alguna alteración pulmonar. Se tiene que mantener la fisioterapia respiratoria y se tiene que remitir al circuito post COVID-19. Este esquema que ustedes ven en sus pantallas no es un esquema que esté establecido en Perú, por ejemplo. Ese es un esquema propuesto en un contexto de la COVID-19 también, pero en España. Seguimiento telefónico de síntomas también es importante para estar evaluándose, y radiografía de tórax en función a los síntomas que puedan presentarse, ¿no? Otros test que van a evaluar la función pulmonar. Aquí hay una escala para medir el estado funcional de la persona después de sufrir COVID-19, ¿no? Aquí podemos encontrar preguntas como si puede vivir solo, si va a necesitar ayuda, si sufre de dolor, ansiedad, depresión, si va a necesitar, si ha necesitado dejar algunas tareas, no puede hacer lo mismo de antes. Esta escala va a poder evaluar eso, ¿no? Como ustedes ven acá, la escala está bien detallada, entonces ustedes pueden cogerla también si es que desean. No es una propuesta de España, como les menciono. También hay algo que se llama COVID prolongado, ¿no? Y hay pacientes que la COVID-19 debería de autolimitarse al cabo de 3 semanas, pero si hay más allá de 3 semanas, se conoce como COVID persistente. Entonces, aquí también se tiene que dar un manejo especial, ¿no? Se tiene que hacer igual la valoración clínica completa, con pruebas complementarias, con pruebas de imágenes, y se tiene que dar la derivación y consulta a otros especialistas en el caso de requerirse así. A nivel de las complicaciones, este es otro artículo, es el seguimiento de pacientes con secuelas no respiratorias. También se registran otras posibles secuelas, ¿no? Por ejemplo, la linfopenia, la trombosis microvascular, la enfermedad tromboembólica o simplemente el dímero D elevado, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Tener una vigilancia estrecha sobre la posible aparición de fenómenos tromboembólicos, ¿no? En lo que respecta a vascular y hematológico.
A nivel del corazón puede haber daño miocárdico, cardiomiopatía, arritmias, bloqueos. A nivel del sistema nervioso central, mareos, mialgias, anosmia, ictus, convulsiones, incluso niebla mental, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que se esté manifestando, tiene que haber una actuación específica. También a nivel psicoemocional puede haber delirio, psicosis, bajo estado de ánimo, depresión, estrés postraumático. A nivel endocrino, hiperglucemia, diabetes. A nivel renal, daño glomerular, albúmina, insuficiencia renal crónica. A nivel musculoesquelético, atrofia muscular, miopatía corticoidea. Como hemos dicho, parte de las complicaciones está la tormenta de citoquinas y algunas veces se tiene que dar estos corticoides, ¿no? Por 10 días, y esto podría provocar algunas complicaciones, no tanto a la COVID-19, sino al manejo que se le haya dado. Entonces, para cada una de estas complicaciones que puedan surgir, hay una actuación específica que ustedes pueden encontrar en la parte derecha del cuadrito, ¿no? Todo eso les voy a dejar para que ustedes puedan revisarlo. Eso ha sido todo. Si hubiera alguna duda, por favor, les pido que le escriban en el chat. Muchas gracias. ¿Ya acabó? ¿Se pueden retirar? Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias al ponente y a los participantes. Ha finalizado la clase. Les estaremos enviando la clase grabada junto con las diapositivas el día lunes. Igualmente con la certificación. Muchas gracias.